8 de la mañana con 50 minutos. Saludamos a esta hora a Daniela Rosero, abogada, colaboradora de la Fundación Aldea. El 2024 cerró con un total de 274 femicidios registrados en el Ecuador. Esto de acuerdo a las cifras que manejan diferentes organizaciones que se dedican a monitorear la situación. No es una cifra oficial. Evidentemente hay un subregistro, pues no se puede contrastar totalmente. Hay muchos casos que se han denunciado y que no han sido catalogados por esta falta de proceso judicial como femicidio. Pero una cifra alarmante, son 274 mujeres a las que les quitaron la vida por diferentes causas, todas relacionadas al ámbito que se establece como femicidio. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué nos da a entender esta cifra, 274 femicidios en el 2024? ¿Cómo se distribuye? ¿En qué provincias? ¿Cuáles son las más afectadas? Cuéntenos, por favor, bienvenida. Buenos días, Licenia, y a la cordial audiencia, muchas gracias. Pues bueno, estos datos, por supuesto, son datos alarmantes. Vemos que hay una tendencia repetitiva en que las tres provincias mayormente violentas siguen siendo Guayas, Manabí y El Oro. En este año, durante el 2024, vimos una tendencia también preocupante y alarmante que fue el aumento de casos de femicidio en provincias como Pichincha y Azuay, que hay una diferencia bastante grande con lo que veíamos en el año 2023. Esto, por supuesto, atravesado por todas las crisis que pasamos durante el 2024. Recordemos que las crisis a las mujeres y a las personas de las diversidades sexogenéricas nos afectan y nos golpean de manera distinta. Hay un subregistro, por supuesto, porque este esfuerzo que hacemos desde la Alianza para el Mapeo de Femicidios año a año son cifras no oficiales. El Estado tiene la responsabilidad de llevar estas cifras oficiales. ¿Cuántos de estos casos no han sido judicializados? Ni siquiera han llegado a una sentencia directamente, ni siquiera han llegado al acceso a la justicia porque las familias no tienen los recursos y porque las condiciones de los feminicidios en las áreas rurales son muy complejas. Entonces, estamos hablando de cifras realmente alarmantes. Y más allá de eso, en lo que va del 2025, y que es un número que realmente me trae con mucha pena y mucho dolor, vamos contabilizando más de 40. En lo que va de enero, o sea, todavía no termina exacto. Mañana. Y hay 40 femicidios en enero de 2024. Y es más de una muerte al día. Exactamente. Más de un feminicidio al día durante lo que va de enero del 2025. Y también lo que nos alarma es que la mayoría de estos feminicidios son perpetrados dentro de sistemas criminales. Esto quiere decir que el nivel de violencias y el nivel de peligro que corren las familias que han sido víctimas de femicidio es mucho más alto. En muchos de los casos, los agresores, los femicidas, forman parte de grupos de delincuencia organizada. Esto quiere decir que las mamás, los hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes que quedan en la orfandad tienen un nivel de riesgo y persecución mucho más alto. ¿Y qué pasa? Vamos al sistema judicial con la esperanza de que se active el sistema de protección a víctimas y testigos. ¿Y cuál es la respuesta que nos dan? El sistema no está funcionando, no tenemos recursos, la policía está ahorita toda destinada para el conflicto armado no internacional, mal llamado, y no tenemos manera de proteger a estas familias, de proteger a niños, niñas y adolescentes que además en su nivel de vulnerabilidad tienen mayores situaciones como para que sean captados precisamente por estos grupos de delincuencia organizada. Entonces hablamos de un problema, de un fenómeno psicosocial profundo, complejo, que no se queda en una simple tipología penal, de feminicidio. Desde que se ingresa al Código Orgánico Integral Penal el tipo penal de feminicidio en el 2014 hasta la actualidad, vamos contabilizando 1.980 casos. Existen más o menos unos 1.800 niños, niñas y adolescentes que han quedado en la orfandad. Y en datos del 2024, 79 de las mujeres que fueron asesinadas eran madres. Tenemos 131 niños, niñas y adolescentes en orfandad. Son números realmente alarmantes que nos prenden una alerta sobre qué hacer, qué se está haciendo y sobre todo qué no se está haciendo como parte de una prevención para el femicidio, que es la cúspide de la acumulación de todas las violencias basadas en género. De estos más de 1.900 desde que se
tipificó el femicidio? ¿Cuántos han sido casos, pues, cuántos casos se han resuelto con sentencia judicial, se han sancionado a los responsables y cuántos han quedado en la impunidad? Realmente estamos hablando, y estos datos son oficiales incluso, estamos hablando más o menos de un 30% que han sido judicializados. Muchos de los casos, por ejemplo, el feminicida se suicida, por lo tanto ya no hay caso ahí, pero seguimos esperando respuestas de las autoridades. Recién el año pasado se lanzó el intento de conteo de femicidios a nivel nacional y después de que desde las organizaciones de la sociedad civil vamos llevando este conteo desde hace muchos años, siendo, repito, como lo que decía en un inicio, siendo responsabilidad estatal, el conteo estadístico oficial de cuántas muertes de mujeres se van llevando al mes, al año, y la diferenciación entre femicidios y muertes en otros tipos de circunstancias. Daniela, usted mencionaba que una de las causas que ahora se ve como alarmante en los casos de femicidio es la violencia criminal. ¿Eso significa que las mujeres también se han convertido en blanco de vendetas criminales o son víctimas colaterales o sus familias están vinculadas a organizaciones criminales? ¿Cómo se explica este cambio? Porque antes era el entorno familiar, los esposos, parejas, etcétera, pero ahora hay este elemento adicional. Recordemos que las diversas crisis nos golpean de diversas maneras, ¿no? Los grupos de delincuencia organizada no solamente están cooptando a los menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes vulnerables, sino también a las mujeres. Y el hecho de que vayan cooptando a las mujeres significa que el nivel de riesgo para sus vidas es mucho más alto. Sí, es verdad que parejas de muchas de las víctimas de femicidio son y tienen relacionamiento con grupos de delincuencia organizada. Está dentro de una lógica incluso familiar. Recordemos que también lo triste de todo esto es que las personas agresoras, los mismos femicidas, siempre terminan teniendo un círculo de apoyo. Por más violento, por más de que conozcan que golpea a la víctima, por más de que su familia tenga el total y completo conocimiento de que ha venido siendo violento con su pareja, siguen apoyando a los femicidas, a los que terminan siendo femicidas. Y ahí tenemos varios casos como ejemplo en que tías, mamás, papás han sido cómplices del femicidio de muchas de las mujeres que están contabilizadas hoy en día. De los casos del 2024, ¿cuáles son? Hay distribución, ¿no? ¿Qué edad tenía la víctima más joven? ¿Qué edad tiene la víctima más adulta, más mayor, digámoslo así? ¿O existe un promedio de edad de las mujeres que han perdido la vida y que se ha catalogado como femicidio? Sí, tenemos un promedio de edad que va de los 25 a los 35 años, que es la mayor cantidad de mujeres que han muerto. Son mujeres jóvenes. Exacto, mujeres jóvenes en edad reproductiva, en edad productiva, y que la mayoría sufren de varias violencias, y por eso a mí me gusta siempre hacer mucho énfasis en el uso del término violencias con S, porque así es como se pronuncia la palabra. Hablar de violencia basada en género en singular significa que las mujeres somos víctimas de una sola violencia, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad cuando un agresor está golpeando a la víctima, la insulta, la minimiza, tiene un control del manejo de su economía, tiene un control del manejo de su libertad. Entonces hablamos de mujeres que tienen completa capacidad, que tienen una edad para poder producir, para poder generar empleo, para poder generar sus propias empresas, pero nos están matando precisamente en estos rangos de edad. ¿La víctima más joven qué edad tenía en este caso? Un año. O sea, no se libran, y evidentemente no se libran ni las bebés en estos casos. ¿Y la víctima más adulta? La víctima más adulta durante el año 2024 está, si mal no recuerdo, tenía como 75 años. Entonces vamos viendo que los estratos en los que ocurren estos asesinatos, ¿son diferentes o normalmente ocurren en estratos medios y bajos? A ver, hay una diferencia, y por eso nosotros hablamos de un fenómeno psicosocial, porque hay una diferencia abismal entre lo que significa una denuncia desde una mujer empobrecida, una familia empobrecida en una zona rural, y la dificultad que eso genera para acceder al sistema de justicia, y una mujer y una familia que vive en una ciudad y que tiene un poco más de facilidades de acceso.
Digamos que la mayoría de los feminicidios que están contabilizados sí están dentro del estrato socioeconómico medio-bajo, pero eso no quiere decir que no exista en toda la sociedad, porque si nos vamos a dividir en que no, esto solamente pasa en las zonas rurales, o peor aún, identificando con temas raciales o diferencias, por ejemplo, simplemente socioeconómicas, vamos a cerrarnos en un círculo que no es así. Este es un problema social, esto es un problema que permea a toda la sociedad independientemente del nivel o el estrato socioeconómico de la mujer, de la víctima. Para finalizar, Daniela, usted decía que hay cosas que no se han hecho. ¿Cuáles son esas cosas que no se han hecho para frenar esta situación tan dramática que viven las mujeres? Bueno, hay muchas cosas que no se han hecho. Recordemos que el año pasado, en junio del año pasado, gracias a un trabajo muy arduo de las organizaciones de la sociedad civil, se aprobó la Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora Integral para Familias Víctimas de Femicidio. Esta ley obliga a muchos de los ministerios de este país a crear normativa interna para que exista realmente esta reparación integral. Desde junio del año anterior hasta la fecha no existen ningún tipo de normativas ni protocolos internos de los mismos ministerios. Eso quiere decir que los niños, niñas y adolescentes en orfandad están quedándose sin posibilidades de estudiar, sin posibilidades de recibir servicios de salud adecuados, sin posibilidades además de recibir un seguimiento psicológico adecuado. No es suficiente una o dos terapias psicológicas. Imagínense lo que significa un trauma así de profundo para una familia, no solamente para los niños, niñas y adolescentes, para los padres y madres de las víctimas. Y también desde esta perspectiva de verlos como unas víctimas secundarias. A mí incluso, o víctimas indirectas. A mí incluso el uso de estos términos, por supuesto, entendiendo desde lo jurídico que no es lo más aplicable y técnico, ¿cómo vamos a hablar de víctimas secundarias a familias completas que se quedan rotas después del femicidio de su madre? A niños que no han podido superar, incluso que han tenido que mudarse varias veces dentro de su propia ciudad o dentro del país a diferentes provincias y que no han sido escolarizados. No estamos hablando de víctimas indirectas, estamos hablando de víctimas directas que llevan consigo todos los efectos del femicidio de su madre durante el resto de sus días. Uh-huh. Muchísimas gracias, Daniela, muy gentil por estar acá, por contarnos de esta lamentable situación, esta cifra que debería a todos generarnos mucha conmoción. 274 femicidios registrados en el 2024, más ya 40 en lo que va de enero, que todavía no termina, solo en el mes de enero 40 mujeres han sido asesinadas. De las cifras del año anterior, de estas 274, 36 eran mujeres en edad productiva. 27 niñas y adolescentes están dentro de estas 274 víctimas. Esas son las cifras, no son solo cifras, son vidas y son familias que se han roto. 9:04, le agradecemos a Daniela Rosero de la Fundación Aldea que ha estado con nosotros. Nos despedimos, les dejamos siempre bien acompañados. Ya vienen las Guarmis.